Buenos días. Qué bueno que el Señor nos permite nuevamente estar en este lugar. Bueno, no solamente los que estamos aquí, sino también los que están acompañándonos a través de la internet. Estar un día como hoy honrando y exaltando el nombre de nuestro Dios. Creo que es una gran bendición que podemos tener juntos. Y por eso entonces quiero invitarle a que nos concentremos, a que nos coloquemos en la condición en la que debemos estar para que la palabra de nuestro Señor sea en nuestra vida produciendo lo que Él mismo ha establecido de ella o para ella, que no regrese a Él vacía. ¿Qué tal si oramos? Yo quiero pedirle que allí donde usted está, incline su rostro, también desde su casa, incline su rostro. Vamos a orar a nuestro Dios y vamos a pedir a Él su dirección. Padre Santo, queremos en esta mañana, en este momento, dar a ti gloria y honra, porque tú eres merecedor de ella. Pero al mismo tiempo, Señor, queremos clamar a ti, rogando de tu guía y dirección, de que tu palabra en nuestra vida, Señor, sea produciendo para la razón para la cual, Señor, fue escrita. Transformación, Señor, a nuestra vida. Que cada uno de nosotros, Señor, por causa de ella, seamos llevados a ser cada vez más como Cristo. Por esa razón, Señor, nos colocamos en tus manos. Y sabiendo que este momento, el momento de la exposición de tu palabra, del estudio de tu palabra, es el momento más importante en este culto, porque sabemos, Padre Santo, que tú usarás esa palabra para cumplir tu propósito. Rogamos entonces que seas tomando, Señor, nuestra mente, nuestros corazones, y seas, Señor, llevándonos entonces a estar no solamente con nuestra mirada puesta en ti y en tu palabra, sino con un anhelo del corazón, que seas, Señor, cumpliendo lo que tú has dicho en ella. A ti, Señor, sea siempre la adoración, siempre, por todos los siglos, la exaltación. Amén. Bien, hace yo no puedo hablar de semanas, hace ya un buen par de meses no tenía la oportunidad, el privilegio, la responsabilidad de poder compartir con ustedes el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Pero hoy el Señor nuevamente me lo permite y quiero invitarle a que usted comience a pensar entonces en esto en esta mañana. La Escritura, especialmente Salomón, dijo que no hay nada nuevo debajo del sol. O sea que todo lo que pasa en esta tierra es exactamente lo mismo, que lo que estamos viviendo es algo que ya se ha vivido, y lo único diferente es que lo que estamos viviendo está pasando con personas nuevas. Pero esa situación ya fue vivida anteriormente. ¿Por qué hago referencia a esto? Bueno, porque lo que estamos viviendo en el día de hoy con respecto a todo esto de la pandemia y a todo esto que tiene que ver con un nuevo estilo de vida, una nueva forma de vida, pues es algo que también ya ha pasado en el pasado, justamente, ya ha sucedido anteriormente. Pandemias nosotros encontramos en la historia de la humanidad muchas. Aún en el mismo tiempo en que la iglesia primitiva iniciaba, hubo una muy fuerte con el Imperio Romano que devastó una gran cantidad de personas de ese imperio. Pero ¿por qué hago mención de eso en esta mañana? Bien, porque creo que cuando suceden este tipo de cosas, entonces justamente ellas nos preparan para iniciar algo nuevo. No justamente porque sea algo que nunca se haya vivido, sino porque la misma situación a quienes las están viviendo lo llevan entonces a pensar en cómo volver a iniciar, cómo volver a arrancar. Y creo que como iglesia, y no me refiero a la iglesia Roca de Ayuda exclusivamente, sino como la iglesia del Señor Jesucristo, estamos en ese mismo proceso. ¿Cómo volver a empezar? ¿Cómo volver a retomar? Creo que de hecho por esa razón es que hay muchos que todavía tienen el temor de venir y estar reunidos por todo lo que nos genera ya esta situación, esta nueva normalidad como la llaman. Pero la pregunta aquí sería, bueno, ¿cómo volver a retomar? Y creo que es una buena oportunidad, es un buen momento para
reajustar cosas, para reorganizar cosas, para hacer cosas que quizás se debieron haber estado haciendo y no se hicieron. Quizás debemos entonces en este momento tomarlas nuevamente y arrancar o tener un nuevo inicio. Y pensando en eso, quiero pedirle que ustedes entonces ahora traigan a su mente esta pregunta. Consideren esta pregunta: ¿qué tipo de iglesia debemos ser? Si ahora que estamos empezando, entre comillas, es un nuevo inicio, en este nuevo inicio que se da la oportunidad para ajustar cosas, se da la oportunidad para hacer cosas que no estábamos haciendo o que debimos hacer, ¿qué tipo de iglesia debemos ser? Quiero pedirle que usted piense en esto en esta mañana, porque este mensaje estará tratando de resolver esa pregunta. Ahora, no la resolveremos completamente, creo que no alcanzaría un tiempo limitado como el de la predicación para resolverla completamente, y si tuviéramos el tiempo ilimitado, creo que tampoco lo podríamos hacer, porque es muy amplia la respuesta a esta pregunta. Pero mientras que usted está pensando en la respuesta a esta pregunta, permítame compartirle algunos tipos de iglesia que hoy hacen parte de la sociedad cristiana. Y no solamente me refiero a Cali, sino a Colombia y al mundo entero. Hay algunos tipos de iglesia que hacen parte justamente de esa sociedad cristiana a la que nosotros pertenecemos. Por ejemplo, hay una iglesia que se conoce con el nombre de iglesia emergente. ¿Y qué tiene o qué significa eso? ¿A qué apunta este tipo de iglesia? No me estoy refiriendo a una iglesia en específico, sino a un movimiento de iglesia. Y es el movimiento de iglesia que se conoce con el nombre de emergente. ¿Y de qué trata entonces este movimiento? Bueno, surge para responder las necesidades del mundo posmoderno. Y por eso se reinterpretan las escrituras con el propósito de dar una mayor, dicen ellos, orientación, una mejor guía para ese hombre posmoderno. El punto también en esta iglesia es que se llega a esa reinterpretación de la escritura donde ya no se termina concluyendo que la Biblia es la palabra de Dios, sino que se concluye con decir que la Biblia contiene la palabra de Dios. Y allí hay una diferencia enorme entre lo uno y lo otro, aunque pareciera que con las palabras suena muy igual, muy parecido entre lo uno y lo otro, pero es una diferencia muy grande. De eso trata mayormente la iglesia emergente. También hay otro tipo de iglesia que ha surgido en medio de esta sociedad en la que a nosotros nos ha tocado vivir cristiana, la iglesia simple. ¿De qué trata esta iglesia? Bueno, es un movimiento evangélico que también ha reinterpretado, pero lo que ha reinterpretado es la naturaleza y la práctica del qué hacer como iglesia. Así que entonces lo que ha hecho es plantear un nuevo diseño en cuanto al proceso que cada iglesia debe llevar, y lo que apunta específicamente es a que sea un proceso sencillo, estratégico, un proceso que está basado en estas palabras: claridad, movimiento, alineación y enfoque. A eso apunta este tipo de iglesia. También existe otra iglesia, otro movimiento que se llama la iglesia orgánica. ¿Y qué es lo que pretende este movimiento? Bueno, tiene un fuerte énfasis en las relaciones informales entre las personas. Por eso apunta mucho a que esa iglesia se desarrolle en las casas, y tiene un gran interés con el estar cerca de las personas, que las personas entre ellas compartan, y se deja a un lado lo que tiene que ver con programas y especialmente estructuras. A eso entonces se le llama iglesia orgánica. Hay otra más, permítame una más que quiero mencionarle en esta mañana, y es la iglesia online. Otro movimiento que también está en medio nuestro, y es una comunidad virtual de personas que todas comparten un mismo interés. Ahora, ¿cuál es ese interés? Conocer más de Dios y madurar en la fe en Cristo. Pero el punto con esta iglesia es que deja a un lado las relaciones directas, deja a un lado esas relaciones reales,
y llevan a las personas a buscar ese propósito, pero sin asumir compromisos y responsabilidades. Y la última, aunque se pudieran mencionar otras más, no son las únicas, permítame mencionarle que también hay otro movimiento en medio de nuestra sociedad cristiana que se llama la iglesia relevante. ¿Y de qué trata la iglesia relevante? Bueno, trata de que su propósito es enfocarse en tener una gran influencia para con la sociedad que la rodea. Entonces es el tipo de iglesia que se enfoca en hacer programas que tienen que ver con ayudas médicas, que tiene que ver con dar a conocer posiciones políticas, también apuntar, ayudar a situaciones de la familia en general, a hacer actividades sociales, culturales, etcétera. Y cuando esta iglesia apunta a esto, entonces lo que está buscando es ser un gran impacto a la sociedad. Pregunta aquí: ¿cuál de todas estas iglesias que fueron mencionadas debiéramos ser? ¿Hay algo malo en alguna de esas iglesias? ¿Hay algo bueno en alguno de esos movimientos de iglesia? Bueno, la respuesta sería sí y no. Tanto en varios de ellos hay cosas buenas, como también hay cosas que no son tan buenas. Pero nuevamente volvemos a la pregunta: ¿qué tipo de iglesia debemos ser? El Señor a usted y a mí, sea que estemos en este lugar o que estemos en la casa donde muchos están conectados en esta mañana, nos ha permitido ser parte de una iglesia. Nos ha permitido ser parte de una iglesia local llamada Roca de Ayuda. Y estamos iniciando un nuevo proceso, estamos dando un nuevo inicio para muchas situaciones como iglesia. Así que entonces aquí es válido hacerse la pregunta: ¿qué tipo de iglesia debemos ser? ¿Alguna de las que mencioné les llamó la atención? ¿Quisieran ustedes decir enfoquémonos en ser este tipo de iglesia? Bien, yo quisiera responder a esa pregunta y permítame hacerlo de esta manera. ¿Qué tipo de iglesia debemos ser? Una iglesia bíblica. Ese es el tipo de iglesia que debiéramos ser. Ahora, algunos podrían responder frente a esa pregunta: ¿iglesia bíblica? ¿Y todas las otras iglesias no son iglesias bíblicas? ¿Será que las otras iglesias se han dedicado a enseñar otro tipo de cosas y no cogen la palabra, no toman la escritura para nada? No, también lo hacen. Pero así como les mencionaba que hay diferencias que son aparentemente muy pequeñas entre una expresión y otra, también con esto hay diferencias que justamente tiene que ser conocido lo que es una iglesia bíblica para saber que no se está hablando de lo mismo. Una iglesia bíblica es una iglesia que está, además de ser fundamentada en la palabra de Dios, teniendo claro lo que la escritura enseña. Y de eso justamente entonces es que vamos a hablar en esta mañana. Voy a plantearles algunas características. De hecho, creo que el tiempo solamente nos dará para hablar de 3 características. No son las únicas. No van a ser en ningún momento las que abarquen todo lo que define una iglesia bíblica. Pero van a ser unas que por lo menos nos van a llevar a considerar qué es claramente una iglesia bíblica. Y espero en el Señor, y ha sido mi oración, que por causa de esto, entonces nosotros nos reevaluemos y pensemos si ese tipo de iglesia estamos siendo. Si esa es la iglesia a la cual pertenecemos y por la cual yo debo esforzarme y luchar por ella. Y si no, entonces debo hacer eso. Justamente lo que caracteriza a una iglesia bíblica. Ahora, vamos a mencionar entonces la primera característica. Quiero pedirle que usted vaya al texto muy conocido de Mateo capítulo 16, versículo número 18.
Y voy a contarle algo que muy seguramente usted ya lo sabe, quizás en algún momento me lo ha escuchado decir o a otro expositor de la palabra. Pero en este texto es la primera vez en la que aparece la palabra iglesia en la escritura. Es más, en los evangelios solamente aparece en 2 textos la palabra iglesia. Y parecería extraño porque uno asumiría que la iglesia, como es algo tan importante en el Nuevo Testamento, en los evangelios debería aparecer más esta palabra o esta expresión. Sin embargo, solamente aparece en 2 partes. A partir del libro de los Hechos, de ahí en adelante, aparece muchas veces. Y este texto al que les he llamado para que lo leamos es la primera vez donde aparece esta palabra. Leamos. Mateo 16:18 dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré ¿qué? Mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hay muchas cosas que pudiéramos decir de este texto. No sé si usted sabía, pero justamente este es el texto que usa la Iglesia Católica para dar sustento al papado, para dar sustento a la existencia del Papa y de ese representante que dicen ellos es Dios, de Dios en la tierra. Creo que esta es una terrible interpretación del texto y de hecho todo el pueblo cristiano lo cree. Pero permítame llamar su atención a algunas cosas que de este texto son muy importantes para lo que estamos diciendo. Quiero pedirle que usted dirija su atención a la frase que en este versículo aparece diciendo: edificaré mi iglesia. Una frase corta, una frase que en muchos momentos puede ser pasada por alto y puede también ser desapercibida en el entender lo que esa frase está diciendo. Palabras de nuestro Señor Jesús. Quiero contarle algo, aquí hago un paréntesis. Hay muchos que les gusta comprar esas Biblias que tienen las palabras de nuestro Señor Jesús resaltadas con rojo. No quiero decirle que esta es una mala Biblia, pero lo que sí quiero decirles es que es una mala práctica. ¿Por qué? Porque toda la escritura fue inspirada por Dios. Así que no tiene más importancia las palabras que nuestro Señor Jesús dijo verbalmente y son resaltadas con rojo que todas las otras que no en estas Biblias que están con negro. Pero cierro paréntesis. Edificaré mi iglesia. Ahora, quiero llamarle a usted la atención frente a esta frase por esta razón. Estas palabras son tan importantes porque Jesús está diciendo allí claramente algo que tiene que ver con su iglesia. Y lo primero es una acción. Ahora, antes de puntualizar cuál es esta acción, permítame decirle cuál es la característica de una iglesia bíblica. La primera que quiero compartir con usted hoy: una iglesia bíblica tiene claro quién es su dueño. ¿Sabía usted que la iglesia tiene un dueño? Y no es el hermanito que lleva más tiempo en la iglesia. No es tampoco el pastor o los pastores que han sido puestos en la iglesia. Ni mucho menos las juntas que en otras iglesias son las que se adueñan de la iglesia misma. ¿Sabía usted que la iglesia tiene un dueño? Bueno, este texto, como muchos otros, nos hablan de eso. Y el texto entonces dice: edificaré. ¿Qué significa esta palabra o qué podemos nosotros entender por ella? Es un compromiso que quien lo está pronunciando lo está asumiendo, y es un compromiso que lo está llevando a un compromiso personal, a algo que él está diciendo que realizará, una dedicación personal, algo que él no va a delegar, algo que él no le va a entregar a nadie. Yo quiero pedirle que usted piense en esto. La iglesia de hoy parece que funciona mucho como entendiendo que Dios delegó la tarea de cómo ser iglesia. O sea, Dios dijo algunas cosas generales de cómo ser iglesia,
Pero a la iglesia le toca que entrar a interpretar cosas ya más particulares de cómo ser iglesia, y cada iglesia tiene que entrar a decidir cómo ser cada una. ¿Eso es lo que está diciendo Jesús con estas palabras? No. Jesús dijo que Él no le delegaría a nadie esta tarea. Por eso usa la palabra edificaré. Pero a continuación usa y yo no sé si usted con esto se va a devolver a la primaria, espero que nos devolvamos a la primaria, pero con la palabra que sigue a continuación usa un pronombre posesivo. Y usted dirá, si no recuerda esto, pronombre posesivo es mi. Él no dijo edificaré la iglesia, ni tampoco dijo edificaré su iglesia, ni tampoco dijo edificaré, bueno, no sé todavía qué es lo que voy a edificar. No, Él dijo edificaré me pertenece, es mía, no es de nadie, yo a nadie se la he entregado, nadie tiene dominio, poder, autoridad sobre ella, solamente ¿quién? Yo. Fue lo que Él dijo con estas palabras. Y después de ese pronombre posesivo aparece entonces la palabra iglesia. ¿Qué es iglesia? Una expresión también muy común. Y permítame, yo nuevamente corrijo lo que en muchos momentos se trata de corregir. Iglesia es ¿qué? Las 4 paredes, el techo y el piso que en este momento, o en el que nosotros en este momento estamos. No. Pero en muchos momentos nosotros decimos yo voy a la iglesia. Y cuando decimos eso, ¿qué tenemos en nuestra mente? Las 4 paredes, el techo y el piso. Porque allá no hay nadie, pero simplemente yo dije, pasé por la iglesia. Voy a la iglesia. Voy a encontrarme con alguien en la iglesia. Haciendo referencia, piso, 4 paredes y el techo. ¿Eso es lo que significa iglesia? Bien, en el griego la palabra iglesia es una palabra compuesta y está compuesta por 2. La primera es ek. Bueno, la palabra completa en griego es eclesía. Y la primera palabra compuesta de esa es ek, que significa fuera. La segunda palabra es kale, que significa llamar. Cuando se unen estas 2 palabras para entender su significado, lo que el texto nos dice, o lo que Jesús nos dice al usar esta palabra por primera vez, es que la iglesia es un conjunto de personas que han sido llamadas afuera. Personas que pertenecen a una sociedad donde están gobernadas por un sistema de pensamiento que no es otra cosa que el pecado. Y lo que Él ha hecho o lo que Él hará será de esas personas que están sumidas a ese tipo de pensamiento, controladas por ese tipo de pensamiento, que están dominadas por el pecado, Él las va a tomar y las va a llamar afuera, las va a hacer aparte de esa sociedad. Y con ellas conformará entonces su iglesia, que es su cuerpo. Entonces, para dejar claro lo que estamos mencionando hasta aquí es que Jesús está diciendo que hay un compromiso personal de Él, un compromiso que no le va a delegar a nadie, y el cual tiene que ver con que Él edificará su iglesia. Él se encargará de tomar a esas personas y guiarlas por donde Él ha establecido previamente que así será. Ahora, la pregunta aquí que surge es la siguiente: ¿sobre qué edificará Jesús la iglesia? Si Él dice yo le edificaré, ¿sobre qué lo hará? Creo que tenemos que devolvernos un par de versículos para encontrar la respuesta a esta pregunta. Versículo número 16. Escuchen la declaración de Pedro, que es la que lleva a este punto o a esta expresión de nuestro Señor Jesús. Jesús le estaba preguntando a sus discípulos después de hacerles una pregunta inicial: ¿qué dice la gente que soy yo? Ellos le responden, y después de eso Jesús les dice: bueno, ahora ustedes díganme qué soy yo o quién soy yo. Y en ese momento entonces Pedro da esta declaración:
tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Nuevamente, una declaración para considerar. ¿Qué estaba queriendo decir Pedro cuando expresó estas palabras? Bien, permítame recordarle lo siguiente. Cristo es una traducción literal del hebreo, que cuando se va al hebreo, lo que se encuentra en el hebreo es la palabra Mesías. Y Mesías en el hebreo lo que está significando es ungido. Vendría alguien que sería el ungido, el que Dios reconocería como su enviado. Así que entonces Cristo es una clara alusión a ese ungido. Y Pedro está diciendo, tú eres el ungido, tú eres el que fue anunciado, el que fue dicho en el Antiguo Testamento que será el enviado y el reconocido por Dios que viene de parte de él. Esa palabra Mesías la encontramos en Daniel capítulo 9 versículos 25 al 26. No vamos a leerlo. Pero Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Yo no sé si usted tiene complicaciones en su mente con concluir que la palabra de Dios es realmente la palabra de Dios. Le decía ahora que hay un movimiento que dice que la palabra de Dios no es la palabra de Dios. Iglesia emergente. Que la palabra de Dios contiene la voz de Dios o la palabra de Dios. Pues bien, si usted tiene conflicto con eso, en creer que la Biblia realmente es la voz de Dios, la palabra de Dios, voy a mostrarle un texto que solamente Dios pudo haber escrito. A ningún ser humano se le pudo haber pasado por la cabeza escribir algo como eso. Ni por más imaginación, inteligencia, capacidad de inventar podía haber escrito. Un texto que usted conoce. Isaías capítulo 9 versículo 6, la profecía mesiánica. A nadie se le pudo haber ocurrido lo que ese texto dice, solo que lo pasamos muy rápido. Lo he mencionado en otras ocasiones y por eso solamente permítame hacer una alusión ligera de esto. Isaías capítulo 9 versículo 6 dice, porque un niño nos es nacido. ¿De quién se está hablando? Un niño. ¿Y qué va a pasar con ese niño? Va a nacer. Muy bien, sigamos leyendo. Hijo nos es dado. Saltamos un poco más adelante en el texto. Y se llamará a su nombre, volvemos a saltar un poco más, Dios fuerte. Y quiero que usted ponga atención a estas palabras: Padre eterno. Y usted dice, poéticamente ese texto suena muy bonito. De hecho lo recitamos y en diciembre lo recordamos mucho. ¿Dónde está lo importante en este texto? Porque un niño nos es nacido, o sea, va a comenzar a existir, va a llegar a partir de un momento donde va a existir. Pero hablando de la misma persona, dice que es Padre eterno, las dos cosas. Así que usted hágase esta pregunta: ¿cómo es posible que el texto diga que va a haber alguien que va a comenzar a existir y al mismo tiempo que es eterno? ¿Es eso posible? Si comienza a existir es porque no es eterno. Si es eterno, entonces es porque no va a comenzar a existir. Siempre ha existido. Si es así o estoy equivocado. Es así, ¿cierto? Pero ni siquiera dicen los teólogos profundos de la Escritura que ni siquiera Isaías era capaz de comprender totalmente lo que estaba escribiendo. Él lo estaba escribiendo, pero no sabía exactamente la interpretación de eso que estaba escribiendo. ¿Por qué? Porque la Biblia es palabra de Dios y no se equivoca. Y cada cosa que está escrita en ella viene de Dios verbalmente. Ahora, entonces, cuando Jesús dijo que Él edificaría la iglesia, lo que Él estaba diciendo, de acuerdo a esa declaración de Pedro, es que Él edificaría su iglesia, y escuchen esto, la edificaría sobre Él mismo. No como dice la Iglesia Católica, que sobre Pedro, el Papa, representante de Dios.
sobre él mismo. Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esa declaración, entonces, es que Jesús dice esto. Ahora, quiero pedirle que vayamos a Hechos rápidamente, si usted puede buscarlo, capítulo 20, versículo 28. Y escuche lo que dice. Este texto habla de cuando el apóstol Pablo está haciendo un llamado a los pastores de la iglesia de Éfeso. Y estando hablando con ellos, les dice lo siguiente: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. La palabra obispos en la escritura es intercambiable exactamente con la palabra pastor. Así que entonces dice que él ha puesto por obispos, pastores, para apacentar la iglesia ¿de quién? Del Señor. ¿Y qué pasó con la iglesia del Señor, Pablo? Él mismo responde: la cual él ganó por su propia ¿qué? Sangre. Entonces, permítame concluirle esta primera característica. Una iglesia bíblica tiene claro a quién le pertenece, tiene claro quién es su dueño, tiene claro quién es el que manda, tiene claro quién es el que establece lo que hay que hacer. Eso hace una iglesia bíblica, porque le pertenece a Cristo, que es su dueño, y hace lo que Él ordena. Por eso, permítame llevarlo a esta reflexión rápidamente en este momento. ¿Lo que hacemos como iglesia lo ha ordenado Cristo? Yo no estoy diciendo sí o no. Lo que le quiero pedir es que usted haga esa reflexión. ¿Lo que hacemos como iglesia, lo que somos como iglesia, lo ha ordenado Cristo? Estamos en un nuevo empezar, y no sería esta la mejor oportunidad, si no estamos haciendo algo que Cristo ha ordenado, entonces hacerlo. Y si estamos haciendo algo que Cristo ha ordenado, entonces reafirmarlo. Segunda característica: una iglesia bíblica se somete al señorío de Cristo por medio de su palabra. Nuevamente permítame citarle algo rápido de lo que mencionamos hace un momento. ¿Creen ustedes que cuando Jesús dijo: yo edificaré mi iglesia, Él estaba dejando cosas al azar? Él estaba dejando cosas, lo que nosotros llamamos en nuestro vocabulario cabos sueltos. ¿O creen ustedes que Él sería lo suficientemente específico cuando mencionó estas palabras? Bien, la respuesta es: Él fue muy específico. Y fue muy específico, ¿de qué manera? A través del señorío de su palabra. Por eso les decía que esas palabras resaltadas con rojo no debemos mirarlas como palabras de mayor importancia que las que no están con rojo en esas Biblias, porque toda la escritura es inspirada por Dios, toda. Así que toda se convierte en nuestra autoridad. Efesios capítulo 2 versículo 20 dice lo siguiente, cuando el apóstol Pablo le está escribiendo a la iglesia de Éfeso: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Y por qué, Pablo, nosotros debemos edificarnos en ese fundamento? Bueno, por esta razón: siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Saben por qué tenemos que edificarnos en ese fundamento? Porque los apóstoles colocaron sus enseñanzas teniendo claro que la principal piedra, la que lo sostiene todo, la que le da firmeza a la iglesia, ¿es quién? Cristo. Hablemos un momento acerca del fundamento. ¿Qué es el fundamento? Bueno, el fundamento es el que se coloca en una edificación y que se coloca una sola vez. Es lo que la sostiene, es lo que le da firmeza. Esta edificación tiene ¿cuántos fundamentos? ¿Cuántos? Uno, solo un fundamento. No tiene un fundamento que fue puesto debajo de la tierra que nosotros no vemos, pero además de eso fue puesto otro que estamos viendo y encima de ese otro. No, uno solo.
Por eso entonces el apóstol Pablo dice que debemos colocar nuestra fe y el ser iglesia sobre ese fundamento que es Cristo. ¿Y por qué? Porque Él es la principal piedra, ¿sí? Si Él está siendo ese fundamento, nada va a derrumbar su iglesia. Escuchen esto. En una ocasión, lo conté en otro espacio, en una ocasión el gran predicador del siglo antepasado, Charles Spurgeon, cuando estaba edificando el templo metropolitano, se le conoce así, de el lugar donde la iglesia se reuniría, tomó una copia de la Confesión de Fe Bautista, que resume las creencias de la iglesia bautista, pero más específicamente que resume las enseñanzas bíblicas, y tomó simbólicamente esa copia de la Confesión de Fe y la tiró cuando se estaba colocando el fundamento de esa estructura, con eso queriendo indicar que esa iglesia lo que haría sería enseñar lo que ahí estaba escrito. Eso fue de una manera simbólica, pero creo que es lo que nos está diciendo justamente este texto. Ahora, vamos a 1 Corintios capítulo 3 versículos 10 al 11. ¿Y qué nos dice este texto? Miren lo que dice también el apóstol Pablo, ahora escribiéndole a la iglesia de Corinto. Conforme a la gracia que Dios me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Y uno diría, bueno, ¿al fin qué? ¿El fundamento lo puso Cristo o lo pone Pablo? No nos enredemos. El mismo texto nos da la continuación o la respuesta. Y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Tengan claro, no tomen esto a la ligera, no abusen ni vayan a hacer algo que no es. Mire cómo sobreedifica. ¿Y por qué, Pablo? Por esta razón, versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Pablo tenía claro que el fundamento de la iglesia era Cristo. Piense usted, se coloca el fundamento para esta propiedad, un fundamento que va a soportar una edificación de 4 paredes y un techo, y sobre ese fundamento resulta que se coloca, vamos a dar un ejemplo cualquiera, vamos a decir que se pone una casa de vivienda, una casa donde van a vivir una familia. ¿Cómo se vería eso? ¿Funcionaría? ¿Daría la misma seguridad? ¿Las paredes que se colocan en la mitad tendrían la misma firmeza? No, porque el fundamento fue puesto alrededor. Pues bien, cada quien que sobreedifica debe tener claro cuál fue el fundamento que fue puesto primero, para que lo que se ponga encima sea acorde con el fundamento que fue puesto inicialmente, que en otras palabras, o en palabras de Pablo, es Cristo. Él gobierna sobre su iglesia a través de la palabra. Ahora, escuche lo que dice el apóstol Pablo ahora escribiéndole a Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo número 15. Y miren esta recomendación. Pablo le está escribiendo al pastor de la iglesia en Éfeso. ¿Quién era el pastor de la iglesia en Éfeso? Timoteo. Y le está escribiendo y le dice esto: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Segunda de Timoteo 2:15. ¿Cómo así que usa bien la palabra de verdad? Que traza bien la palabra de verdad, que lo que enseña es lo que está escrito en la palabra y no más, ni le agrega ni le quita. Una iglesia bíblica se sostiene, una iglesia bíblica es bíblica cuando Dios gobierna en ella a través de su palabra. Y lo tercero y último, una iglesia bíblica que quiero compartirles en esta mañana es que una iglesia bíblica sostiene y defiende la doctrina. ¿Qué tal si vamos a 1 de Timoteo capítulo 3? Estamos cerca. Versículo 14 y 15.
Y vamos a escuchar ahora las palabras del apóstol Pablo a este mismo hombre, a Timoteo. Alguien diría, bueno, hagámonos la pregunta, ¿qué es la iglesia? Y en esta mañana hemos comenzado a tratar de resolver esa pregunta. Sin embargo, algunos con esta pregunta responderían, ¿qué es la iglesia? No, eso es sencillo, lo podemos decir, es el grupo de personas. El grupo de personas que se reúnen para adorar a Dios. Ya dijimos que son personas que fueron sacadas de la sociedad, una sociedad perversa, fueron sacadas para adorar a Dios. ¿Qué es la iglesia? Ah, es eso. Bueno, no podemos ir tan rápido y no podemos responder tan rápido esta pregunta. ¿Qué es la iglesia? Una parte de la respuesta la va a dar Pablo en este texto. Primera de Timoteo 3, 14, 15 dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Vamos a ir entendiendo este texto. ¿Cuál era la preocupación que tenía el apóstol Pablo? Bueno, la preocupación era que Timoteo supiera cómo guiar la iglesia, que Timoteo supiera qué hacer con la iglesia. ¿Por qué Pablo tenía esa preocupación? Porque Pablo no quería que Timoteo se adueñara de la iglesia. Porque Pablo tenía en su mente que no le correspondía a Timoteo hacer con la iglesia lo que él creía que debía hacerse. Así que entonces él le dice las cartas, porque está haciendo referencia a las dos cartas: lo que te he escrito es para que sepas cómo conducirte. Ahora, pregunta, ¿y cómo o en dónde debe conducirse él de esa manera? La respuesta es: en la casa de Dios. Que él sepa cómo conducirse en la casa de Dios. Ahora, otra vez, ¿la casa de Dios son las paredes, el techo y el piso? No. Entonces, ¿cuál es la casa de Dios, Pablo? Y él en ese texto dice, la casa de Dios es la iglesia. Ahora, pregunta Pablo, ¿a quién pertenece la iglesia? Bueno, Pablo responde: al Dios viviente, a él pertenece la iglesia. Ahora vayamos a la pregunta entonces, ¿qué es la iglesia? Muy bien, Pablo describe la iglesia con dos palabras. La una muy conocida, yo creo que hasta los niños que están en esta mañana en este lugar saben qué significa esa palabra. La segunda es más desconocida y yo creo que a veces hasta algunos adultos no saben qué significa esa palabra. Pero él dice, ¿qué es la iglesia? Bueno, Timoteo, la iglesia es columna y baluarte. Las dos cosas. Columna y baluarte. ¿Qué es columna? Creo que todos sabemos. Es esa parte de la estructura de una casa que soporta, que da firmeza, que permite que sea construido sobre esa edificación algo más. Si nosotros nos ponemos a mirar esa columna, ¿creen ustedes que esa columna, yo no tengo claro, pero permítame solamente mencionarlo ligeramente, si esa columna está de ese tamaño, ¿creen ustedes que esta edificación soporta un segundo piso? Sí, una columna, si es maciza y es de ese tamaño, la soporta. Pero si esa columna la dividimos en 10 y nos quedamos con la décima parte y todas las demás columnas fueran así, ¿soportaría un segundo piso? No. La iglesia es columna. En otras palabras, es pilar, soporte, sostén. La iglesia sostiene. La iglesia no permite que lo que está puesto sobre ella se caiga, sino que permanezca firme. Y ya vamos a mirar qué es. Pero además de eso aparece la segunda palabra que creo que muchos no conocen, desconocen: baluarte. ¿Qué es baluarte? Bien, sé que desconocemos esta palabra. Si usted ha ido o ha visto a través de la televisión las murallas que están en Cartagena
esas murallas que recubren el palacio de San Felipe, creo que es, el palacio de San Felipe o el castillo de San Felipe. Si ustedes ven esas murallas, ven que cuando las murallas se encuentran en las esquinas, en esas esquinas tiene una torre pequeña. ¿Han visto la torre pequeña de las esquinas? Bien, esa torre pequeña que está en las esquinas, cuando esas murallas se encuentran, a esa torre pequeña se le llama baluarte. ¿Y para qué es el baluarte? Bueno, es una idea tomada del Antiguo Testamento. El baluarte lo que hace es defender. Cuando los soldados de Colombia iban a defender el territorio colombiano, especialmente Cartagena, ellos se escondían detrás de ese baluarte y desde allí atacaban. Que fuera con con flechas, con lanzas o con lo que fuera. Pero ese baluarte les servía para defender el castillo. Pues bien, entonces Pablo, ¿qué es la iglesia? La iglesia sostiene y la iglesia defiende las dos cosas. Esa es parte de la tarea de la iglesia, sostener y defender. Y usted se preguntará, ¿sostener qué y defender qué? Lo que está a continuación: columna y baluarte de la ¿qué? De la verdad. ¿Y qué es la verdad? Bueno, creo que nuestro Señor Jesús fue muy claro al decirnos qué era la verdad. La verdad es ¿qué? Mi palabra. Todo aquel que oye mi palabra y la guarda, ese es el que me ama. Todo aquel que oye esa voz de Dios, esa palabra de Dios, no el que le pone atención a las letras rojas en la Biblia que tiene resaltadas las letras rojas. No, todo aquel que pone atención en toda la escritura y la guarda, sostiene eso y lo defiende, es una persona que hace parte de una iglesia bíblica. Permítame, termino con este texto. Romanos capítulo 16, versículos 16 al 18. Pablo, escribiendo a la iglesia de Roma, le dice lo siguiente: saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Hoy no podemos hacer eso. Ósculo santo es con un beso. Bien, os saludan todas las iglesias de Cristo. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos, en contra de ¿qué? De la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartasteis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con sus suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. ¿Qué le está diciendo Pablo a la iglesia de Roma? Le está diciendo: pongan mucha atención, pongan mucho cuidado, porque hay algunos que, disfrazados de buenas doctrinas, van a enseñar falsas doctrinas. Yo lo he dicho de esta manera y permítame decírselo así: en medio de verdades se enseñan mentiras. Ahora, la pregunta aquí es: ¿y cómo hago yo para saber cuando en medio de una verdad se me está enseñando una mentira? ¿Cómo hago yo para saber que en medio de una doctrina correcta se me está enseñando una doctrina incorrecta? Y lo peor de todo, ¿cómo hago yo para no tragarme eso? Porque ese es el problema con la iglesia en el día de hoy. La iglesia del día de hoy es crédula. Todo lo que le dicen desde un púlpito se lo creen. Y yo espero que eso que usted está escuchando en esta mañana, usted vaya a la escritura y confirme si es verdad. Pero la iglesia de hoy es crédula. Es más, yo recuerdo en una ocasión, en una predicación del pastor Edwin, que él dijo algo que no era y dijo amén. ¿Y qué respondieron todos? Amén. Y él estaba diciendo una mentira, solo para probar si se estaba concentrado o no. Pues bien, la iglesia del día de hoy es una iglesia crédula, se cree todo lo que le dicen. Pero yo quiero invitarle a que usted tenga claro lo siguiente: la manera de poder saber
cuando en medio de verdades me están enseñando mentiras, cuando en medio de doctrinas correctas me están enseñando doctrinas incorrectas, lo que Jesucristo no enseñó, la única manera es que usted conozca la doctrina, es que usted profundice en el conocimiento de la palabra de Dios, es que usted se dé a la tarea de estudiar la Biblia. Es la única. Si no, usted va a seguirse comiendo sapos, perdón la expresión, en medio de predicaciones que enseñan mentiras. Por eso la importancia del discipulado y por eso esta característica de esta iglesia. No busque este texto conmigo, solamente escúchelo. Hechos 2:42 nos dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Quién? La iglesia de Berea. En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Creo que eso es lo que nos corresponde hacer como iglesia. Entonces, ¿qué es una iglesia bíblica? Claro, es una iglesia que sabe a quién pertenece. Su dueño es Jesús. Y frente a eso, tiembla en el buen sentido de la palabra. Es una iglesia que se somete al señorío de Cristo a través o por medio de su palabra y hace lo que está escrito en ella. Una iglesia bíblica es la que sostiene y defiende la verdad, cueste lo que cueste. Hombres y mujeres en la antigüedad murieron defendiendo la verdad, no la negociaron. Hoy la verdad se negocia, la iglesia negocia la verdad, pero hombres y mujeres murieron defendiendo la verdad. Creo que eso debe hacer la iglesia en el día de hoy. Quiero invitarle, sabiendo que estas no son las únicas características, sabiendo que hemos abarcado todo lo que podríamos decir, sabiendo que estamos en un nuevo empezar y que debiéramos evaluar cosas como estas, quiero invitarle a que usted reflexione. Lo que hacemos, cómo lo hacemos y la tarea que nos hemos encomendado como iglesia, ¿es lo que está en la Escritura? ¿Es lo que dice la palabra de Dios? Si no, quiero decirle con todo el cariño, venga al pastor, a los pastores y reclame por eso, porque esa es su tarea, no es tarea de los pastores, es su tarea como persona que pertenece a esta iglesia.